Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. Estamos con el doctor Carlos Ernesto Olaechea Mato, especialista en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Una vez más, recuerdo que en el Perú se ha creado una fantasía, una fábula, de que no se deben hacer biopsias. Biopsia es cuando el médico, ¿no?, con una agujita punza una área tumoral para ver si estamos ante un cáncer o no. Esa es una biopsia. Y entonces se han creado en la cabecita un cuento chino que dice, no dejes que te haga una biopsia porque entonces el cáncer se desparrama por todo el cuerpo. Y así hay mucha gente que le da la espalda a la biopsia, y si no hay biopsia no sabemos ante quién nos estamos enfrentando, porque los médicos sabemos que hay cáncer muy agresivos, medianamente agresivos o poco agresivos. Y de acuerdo a eso viene el tratamiento. Por eso, olvídense de ese mito, no es cierto. Cuando uno tiene una tumoración, entonces es aconsejable hacerse una biopsia para saber dónde estamos parados y contra quién nos estamos peleando. Ahora, esto tiene mayor connotación cuando es cabeza y cuello. Entonces, el doctor Olaechea nos va a desarrollar el tema, la importancia, ¿no?, de la biopsia cuando se va a realizar en cabeza y cuello. Mi querido Carlos Ernesto, bienvenido. Todo el Perú te escucha. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Así es, la ciencia ha ido evolucionando y en el Perú hemos ido aprendiendo mucho, especialmente en estos últimos 10 años, pero ya tenemos casi 90 años de tratar cáncer en los institutos nacionales y en la parte privada. Cuando se empezó a manejar el cáncer en el Perú, había, como en todo el mundo, la creencia de que si algún instrumento tocaba las células tumorales y ese instrumento por las pinzas, las agujas, tocaba otra zona del cuerpo, implantaba el cáncer que estaba en esa zona, en la otra zona. Por eso las cajas quirúrgicas eran de 500 piezas, 400 piezas. Uno agarraba una pinza, la utilizaba para ligar los vasos y esa se tenía que descartar. Los médicos cambiaban de guantes 4 o 5 veces durante la operación y había una serie de cosas que se han ido aprendiendo en el camino, y es que de los muchísimos tipos de cáncer que hay, menos de 3 son los que podrían implantar en una zona de biopsia, y en esos no se encuentra ninguno de cabeza y cuello. Y en estos tumores, haciendo una biopsia siguiendo unas normas adecuadas, no solo se disminuye el riesgo de implante, sino que la enfermedad sale a través de las zonas donde se ha hecho la biopsia. Las biopsias son de varios tipos. Tenemos biopsias abiertas y biopsias cerradas. Las abiertas son donde directamente tomamos una muestrita del tumor y la mandamos a estudiar. Y las biopsias cerradas son donde a la distancia pasamos un instrumento que puede tomar un pedacito, puede tomar una célula solamente, y estas también se mandan a estudiar. En un estudio en Estados Unidos, en la clínica Mayo, en el año 2009 se terminó de derrumbar este mito. Los pacientes en diferentes cánceres que tenían biopsia no habían desarrollado, se estudió casi 11.000 casos, y no habían desarrollado no solamente implantes en la zona de la biopsia, sino que en este estudio salía que desarrollan con el tratamiento un mejor pronóstico que en los pacientes en los que no se había hecho la biopsia. Y no es que la biopsia mejore el pronóstico, sino que, como usted explicó, la biopsia le permite al médico descubrir el cáncer tiene 2 nombres, 2 apellidos. No solamente nos basta con saber qué tipo de cáncer es para planificar la operación, sino que tenemos que saber las características de este cáncer, la agresividad de este cáncer, el subtipo de este cáncer. Y con eso el tratamiento posterior o puede variar, o se puede hacer un tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, o en algunos casos el tratamiento se puede dar con cosas que no sean tan invasivas. Entonces es básica la información que nos da una biopsia.
la gente sigue con mucho temor y eso es por una mala información. Cuando algunos pacientes entran a sala de operaciones, hay muchos que dicen, no, a este paciente lo abrieron y lo cerraron porque lo que han hecho ahí ha diseminado el cáncer. No, muchas veces en las cirugías abdominales la enfermedad es tan avanzada que no se puede hacer nada y solamente le toman un fragmentito. Y esto no hace ni que el tumor crezca más rápido, ni que un tumor bueno cambie a malo, ni que la enfermedad salte a otras zonas. El comportamiento del cáncer es ese. Los tumores están multiplicándose muy rápidamente y tratan de agarrar nervios, vasos, linfáticos y saltar a otras zonas del cuerpo. Entonces la biopsia le da una herramienta clave al médico. En cabeza y cuello, la biopsia más importante que tenemos es la biopsia de aspiración. Este procedimiento se hace normalmente viendo la zona donde va a entrar la aguja, porque es una punción con una aguja. No se necesita anestesia, es como que se sacara una muestra de sangre. Los hemos guiado con ecografía, se hacen en las lesiones de piel, se hacen en las lesiones de tiroides, se hacen en las lesiones de parotia, en algunos casos en la lengua, en paladar, y guiados con una imagen, dirigimos la aguja hacia la zona más fea del tumor, hacia la zona donde tiene más células que están multiplicándose para tener una muestra adecuada, y esa biopsia se estudia idealmente con un patólogo al lado. ¿Por qué? Porque algunas veces la muestra no es suficientemente buena como para que el patólogo la estudie. Entonces se pierde tiempo. Uno toma la muestra, la manda a estudiar al patólogo, eso toma 2-3 días, el patólogo responde 2-3 días y eso regresa. Pero cuando se hace una biopsia con el patólogo al lado, uno toma la muestra, uno tiñe la muestra porque esas celulitas se tienen que pintar de colores para que el patólogo la vea bien. El patólogo la revisa al microscopio y en 10 minutos tenemos la respuesta. Primero, si esto es bueno o es malo, si hay suficiente muestra o necesitamos en ese momento hacer otra. Y este proceso nos ha aproximado a 99% en que tengamos un diagnóstico con estas punciones, biopsias de aspiración. Es un gold estándar, se llama a una práctica que es la mejor sobre una técnica, y en esta técnica la biopsia de aspiración es lo mínimo indispensable que tenemos para saber si los tumores de tiroides son buenos o malos, y cada vez más se hace con otro tipo de tumores. En los sitios donde se puede tomar una muestrita del tumor directamente, optamos no por hacer una punción, sino por sacar un fragmentito superficial, muchas veces sin anestesia, donde hay tumor evidente, muchas veces se han perdido los nervios y no es doloroso. Donde hay que poner anestesia se coloca lejos del tumor para que no haya ningún riesgo de que la aguja toque la lesión. Y al final tenemos un diagnóstico preciso o en el momento o a las 24 o 48 horas de la biopsia. Pues bien, entonces, repito, recalco de que hay que sacarnos de la cabeza ese concepto totalmente equivocado de tener una negativa a que te hagan una biopsia. A ver, cuando hay un tumor y el médico dice, a ver, la clínica, cómo se dio la enfermedad, cómo evolucionó, te hace una ecografía, y el médico dice, no, este por los 4 lados es un cáncer, muchas veces lo que ocurre es que la familia niega y no da el consentimiento y no lo operan al pobre paciente. Y se lo llevan a su casa y por lo menos se pierde la oportunidad de que esa persona tenga más vida y hasta en algunos casos una curación. Entonces hay que desterrar ese concepto porque no ayuda, ¿no?, a que la ciencia médica pueda ayudar. Y en este caso, ¿no?, cabeza y cuello es una zona bastante especial, ¿no?, porque las biopsias, por la estructura que estamos defendiendo, el cerebro, los ojos, hay demasiados órganos muy especiales que le dan una connotación también a este tema. Entonces, ¿algo más que quisieras agregar?
contarles nomás que los riesgos de las punciones de aspiración, en menos del 1 por 1000 de las biopsias que se hacen, el paciente tiene algún tipo de consecuencia, que puede ser un sangrado, una infección leve en la zona y que se trata. Igual que es mejor que esté todo el equipo. Estas biopsias se hacen radiólogo, cirujano, patólogo en el momento, y a los 30, 40 minutos tenemos el resultado definitivo y se le entrega al paciente. Que no hagamos la de la avestruz, no metamos la cabeza debajo de la tierra. Mientras más se tarde uno en hacer un diagnóstico, es peor para el pronóstico del paciente. Entonces, donde hay alguna lesión que tenga algún tipo de sospecha, la biopsia es lo más sano, lo más rápido, lo más preciso para el médico y para el paciente. Así que, como usted bien explica, no hay que tenerle miedo a una biopsia. Así como no se le tiene miedo a una muestra de sangre, la biopsia es algo que nos ayuda muchísimo para el tratamiento. Bien, entonces vamos ahora a darles las coordenadas donde ubicamos al doctor Carlos Ernesto Olaechea, cirujano oncólogo de cabeza y cuello, ¿no? Si ustedes requieren en algún momento un especialista en la materia, para, Dios no quiera, alguno de los tuyos tenga una tumoración en la cabeza o el cuello y sea necesario hacer una aspiración para poder analizar en el microscopio e identificar contra qué mal estamos enfrentándonos, entonces ustedes pueden llamar al doctor Carlos Ernesto Olaechea, cirujano oncólogo de cabeza y cuello. A él lo encuentran en la clínica Detecta, que queda en la avenida Angamos Este 2688 Surquillo. Repito, Angamos Este 2688 Surquillo, y tienen el teléfono siguiente: 01, que es el indicativo de Lima, 217-5100. Repito, 217-5100. Bien, tus palabras de despedida, mi querido Carlos Ernesto. Agradecerle la oportunidad de hablar sobre un tema importante y aconsejarles a todos que se hagan un examen anual. Es quererte, es cuidarte. Nosotros los queremos y los cuidamos. Visítenos para sus exámenes anuales en Detecta. Ok, gracias, Carlos Ernesto, muchas gracias. Doctor Macé, muchas gracias.